El susurro en la noche. Tijuana, Baja California, 1986. La ciudad era un torbellino de luces y sombras. La avenida Revolución, con sus bares y neón, atraía a turistas estadounidenses en busca de diversión al otro lado de la frontera, mientras el polvo y el calor envolvían las calles de la zona norte. Pero Tijuana escondía un lado oscuro. México, en los 80, tambaleaba bajo una crisis económica que había devaluado el peso y disparado el desempleo. Para los policías municipales, el panorama era aún más sombrío. Los bajos salarios, apenas 1,500 pesos al mes, empujaban a muchos a la corrupción. Ser honesto, en un entorno donde la desconfianza reinaba, era casi un acto de rebeldía. El eco del secuestro y asesinato de un agente estadounidense en Guadalajara, un año antes, seguía resonando. Ese caso había puesto a México bajo la lupa internacional, y la presión sobre las policías locales era un peso constante. Como el sol que quemaba el asfalto, el oficial Miguel Ángel Salazar, de 34 años, caminaba por la avenida, su uniforme azul desvaído por el uso. Sus ojos, afilados por una década en la Policía Municipal de Tijuana, escaneaban cada esquina. Ser policía en esos días era jugarse la vida a diario, y no solo por los riesgos de la calle. La corrupción interna era una amenaza igual de real. Miguel, sin embargo, se aferraba a un código que lo hacía diferente, aunque eso lo convertía en un extraño entre sus propios compañeros. Esa noche, una llamada anónima al cuartel rompió la rutina. Una voz temblorosa, casi un susurro, reportó algo extraño en un almacén abandonado cerca del río Tijuana, una zona conocida por ser un nido de actividades clandestinas. La voz colgó sin dar más detalles. Miguel, a punto de terminar su turno, sintió un nudo en el estómago. Podía ignorarlo, pero su instinto, ese que lo había mantenido vivo tantos años, le decía que no. El almacén se alzaba junto al río, un hilo de agua sucia que marcaba la frontera con Estados Unidos. El edificio, con ventanas rotas y paredes descascaradas, parecía tragarse la luz de la luna. Tijuana, en esos años, era un imán para el contrabando, y lugares como este eran perfectos para operaciones que esquivaban la ley. Miguel apagó las luces de su patrulla y se acercó a pie, con su linterna en la mano. Como muchos policías de la época, usaba una linterna personal. Las patrullas rara vez tenían reflectores que sirvieran, un detalle que los veteranos mencionaban con resignación. Al cruzar el umbral, un olor a humedad y algo metálico, casi como sangre, lo golpeó. Sus pasos resonaban en el suelo de cemento. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero solo el eco respondió. Entonces, un crujido. Venía de una esquina oscura, donde una pila de cajas parecía moverse. Miguel alzó la linterna, y el haz de luz reveló algo que lo hizo retroceder: una figura encorvada, con ojos hundidos y piel pálida, como si no hubiera visto el sol en años. La figura lo miró en silencio y desapareció tras las cajas. El pulso de Miguel se aceleró. Recordó las historias que contaban los policías mayores en el cuartel, cuentos de apariciones y maldiciones que sonaban a broma bajo la luz del día. Pero allí, en la pinambre, eran otra cosa. Avanzó, aunque cada paso le pesaba. Al rodear las cajas, encontró algo que no esperaba: un altar improvisado, con velas apagadas, fotos borrosas y un espejo roto. En el suelo, trazado con algo que parecía tiza, había un símbolo extraño, una estrella con líneas curvas. Miguel no era experto, pero sabía que algunos grupos usaban rituales para proteger sus operaciones o intimidar a los curiosos. En los 80, Tijuana era un cruce de caminos donde lo ilegal y lo sobrenatural a veces se mezclaban en rumores que nadie confirmaba. De pronto, un susurro llenó el almacén. No era una voz clara, sino un murmullo que parecía venir de todas partes. «No debiste venir, oficial», creyó entender. Giró, buscando la fuente, pero estaba solo. O eso pensó, hasta que un aliento frío rozó su nuca. Se dio la vuelta, pero no había nadie. El murmullo creció, ahora en un idioma extraño, y las velas del altar se encendieron solas, una por una, bañando el lugar en un resplandor anaranjado. Miguel retrocedió, tropezando con una caja. Su linterna cayó y se apagó, dejándolo en una oscuridad rota solo por las velas. El susurro se convirtió en un grito, y el espejo roto comenzó a vibrar. En su superficie, Miguel vio algo que lo heló: una imagen de sí mismo, con el uniforme manchado de sangre, los ojos vacíos, como si estuviera muerto. Corrió. No supo cómo llegó a su patrulla, pero cuando lo hizo, jadeaba y temblaba. Encendió el motor y voló al cuartel. Allí, intentó contarle a su compañero, Javier,
lo que había visto. Las palabras se le trababan. Javier, un veterano curtido, lo miró con una mezcla de burla y cansancio. Este trabajo te quema, Miguel. En el 85, después de lo de Guadalajara, un compañero juró que vio al agente gringo en un callejón pidiéndole ayuda. Son cosas de la cabeza, pero Miguel no estaba convencido. Al día siguiente, volvió al almacén con luz del día y refuerzos. No hallaron nada, ni altar, ni velas, ni símbolo. El lugar estaba vacío, como si nadie lo hubiera tocado en años. Los otros policías se rieron, pero Miguel notó algo que guardó para sí. En una pared, apenas visible, había una marca idéntica al símbolo que vio en el suelo. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro volvía. Días después, pidió un traslado a otra ciudad, pero el murmullo lo siguió. Nunca habló de ello, pero quienes lo conocieron después decían que siempre miraba por encima del hombro, como si temiera que algo lo encontrara.